Queremos anunciarles que primero que anunciamos al pueblo que la Comisión de Justicia y Verdad sigue fiscalizando. No nos han amedrentado, vamos a continuar nuestra función. Y el primer pliego interpelatorio que le estamos haciendo al ministro Carlos Romero es respecto a esa solicitada en la que de manera infame nos acusa de hechos que no va a poder probar. Este es el primer pliego, vienen más sobre los otros temas que estamos fiscalizando y de acuerdo al procedimiento llega al presidente de la Asamblea, que es Álvaro García Linera, y tiene 3 días para fijar la sesión de Asamblea para la interpelación al ministro de Gobierno Carlos Romero. Estamos hablando como máximo, de acuerdo al reglamento, de un plazo de 7 días. En 7 días, y lo desafiamos, Álvaro García Linera, que cumpla el reglamento, que cumpla la Constitución, y la próxima semana estemos aquí debatiendo la acusación infame que nos han hecho a la Comisión de Justicia y Verdad. Tiene 7 días para señalar sesión de Asamblea para interpelación al ministro de Gobierno. Vamos a ver si cumple. Y como está acostumbrado, podemos venir 5 de la mañana, podemos venir 4 de la mañana, no interesa. Lo que interesa es que se descubra la verdad y que dejen de manipular la justicia y dejen esencialmente de montar pruebas, fabricar pruebas al viejo estilo de lo que hacía el ex ministro del Interior, Arce Gómez. Yo creo que Arce Gómez está quedando pequeño para este ministro de Gobierno. Vamos a dar lectura a esta interpelación que se le está haciendo al ministro de Gobierno. Gracias, colega. Son 10 diputados que están suscribiendo este pliego interpelatorio, cuyos detalles de los nombres los tienen ustedes, pero muy rápidamente vamos a dar a conocer de quiénes se trata. Los miembros de la Comisión de Justicia y Verdad en pleno están suscribiendo este pliego de interpelación. Les refiero a Rebeca Delgado, mi persona, Franz Choque y Norma Pierola, Carmen Tellería, pero además se han sumado a este pliego interpelatorio Juan Luis Gantier, Tomás Monasterios, Marcela Rebollo, quienes van a ser parte, Adrián Oliva, que también va a ser parte de este pliego interpelatorio. Lo que le estamos preguntando al ministro Romero, que va a tener que responderle a la Asamblea Legislativa, es lo siguiente. En fecha 16 de abril de 2014, el Ministerio del Gobierno a su cargo publicó una solicitada con el título "La cédula separatista continúa vigente", debajo del cual publica varias fotografías de los supuestos miembros de dicha célula separatista. Explique el ministro qué se entiende por célula separatista y por qué ahora que han transcurrido 5 años se afirma que este presunto grupo irregular se encontraría vigente cuando las principales autoridades del país declararon en abril del 2009 que esta organización terrorista de Eduardo Rosa habría sido desarticulada. Segunda pregunta, explique, ministro de Gobierno, los fundamentos jurídicos, motivos y qué pruebas fehacientes, documentadas e incontrastables han motivado para que el 16 de abril del 2014 del año en curso su autoridad haya autorizado la publicación de una solicitada pagada en varios medios de comunicación en toda una plana con los rostros de asambleístas nacionales en la solicitada, vinculándonos a una célula separatista que continúa vigente, vulnerando el principio constitucional de presunción de inocencia y el sagrado derecho de imagen, honra y reputación protegido por la Constitución Política del Estado. Explique, ministro de Gobierno, a través de qué mecanismos institucionales del órgano ejecutivo, de la Policía Boliviana y organismos de inteligencia se habrían obtenido pruebas, información creíble y comprobable de que las y los asambleístas aludidos, cuyas fotografías aparecen en la solicitada, forman parte de una célula separatista. ¿Qué tratamiento se dio a estos datos en niveles estatales antes de publicar esta solicitada que pretende relacionar a los asambleístas con el grupo del fallecido Eduardo Rosa Flores? Indique, ministro de Gobierno, qué tipo de seguimiento de inteligencia se realiza sobre los asambleístas aludidos cuyas fotografías aparecen en la solicitada, cuáles los reportes de ese trabajo, dado que han sido sindicados mediante solicitada publicada por el Ministerio de pertenecer a una célula separatista. Explique, señor ministro de Gobierno,
En la solicitada publicada por el Ministerio se afirma que además de obstruir el proceso, los separatistas tejieron una red de conspiración con parlamentarios de oposición. Informe, ministro, ¿a qué separatistas se refiere? ¿En qué consiste esta red de conspiración política a la que se refiere? ¿Quiénes la integran? ¿A qué parlamentarios de oposición se refiere? ¿Qué pruebas tiene para afirmar que dichos parlamentarios son parte de una red de conspiración política? Y si la conspiración política fuera contra el gobierno, ¿qué pretende dicha conspiración? Pregunta 8. En la solicitada publicada por el Ministerio se afirma que los acusados que fueron detenidos por la policía obstruyen con chicanas el avance del proceso y coordinan acciones con imputados del caso de extorsión y políticos de oposición. Explique el ministro de Gobierno a qué políticos de oposición se refiere, qué pruebas tiene para involucrar a dichos políticos de oposición con los asambleístas aludidos cuyas fotografías aparecen en la solicitada. Pregunta 9. En la solicitada publicada por el Ministerio de Gobierno se señala que la justicia tarda pero llega. ¿A qué tipo de justicia se refiere? Si se trata de justicia ordinaria, ¿qué acciones pretende instaurar el ministro de Gobierno contra los asambleístas nacionales aludidos cuyas fotografías aparecen en la solicitada? Pregunta 10. Ministro de Gobierno afirma en su solicitada que los separatistas y sus aliados tarde o temprano rendirán cuentas. ¿A qué separatistas se refiere? ¿Quiénes serían esos aliados? ¿Qué autoridad o qué órgano estatal pedirá esas rendiciones de cuentas? ¿En qué consiste esa rendición de cuentas? ¿Algunos de los diputados mencionados en la solicitada tienen alguna deuda económica con el Ministerio de Gobierno por la que deban rendir cuentas? ¿A qué cuentas entonces se refiere la solicitada? Informe el ministro qué monto de recursos económicos erogó el ministerio a su cargo, qué partidas fueron utilizadas para el pago de esta solicitada. Informe el ministro de Gobierno cuál es el objetivo institucional del Ministerio de Gobierno previsto en su programación operativa o qué otro documento cumple la publicación de la solicitada. La célula separatista continúa vigente y en qué norma jurídica se enmarca. 13 preguntas, ministro Romero, ante esta infamia que usted tiene que responder ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias.